Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. En el video de hoy vamos a continuar con la serie de Esenciales Nocturno, que es una serie donde les estoy explicando las técnicas de confección básicas, y hoy les voy a explicar cómo se confeccionan los 3 tipos más comunes que existen de perillas. Para los que no saben, la perilla es esta parte de la prenda, principalmente de las camisas, que es donde se ponen los ojales y los botones, aunque también tengo entendido que se le dice tapeta frontal. Déjame saber en los comentarios de abajo cómo le dicen a esta parte de la prenda en el país donde vives. Habiendo dicho esto, vamos a empezar con el tutorial. Empecemos con la perilla postiza. El molde de este tipo de perillas viene de la siguiente manera. Consta de un frente, una perilla y la pieza de la entretela de la perilla. Si lo vemos más de cerca, podemos notar que el molde de la perilla viene con un piquete en el medio, el cual indica por dónde se debe doblar la perilla. Este piquete lo debes pasar también a la tela. Y también podemos ver que la entretela de la perilla es justo a la mitad del ancho de la perilla. Lo primero que debes hacer para coser esta perilla es entretelar el revés de esta. Para esto estoy utilizando la plancha con temperatura media. Como yo estoy utilizando una tela a fondo entero, marqué el derecho de la tela con un Sharpie. Después vas a coser el lado sin entretelar de la perilla al revés de la prenda con una costura recta. Una vez que termines, vas a utilizar la plancha para sentar la costura que acabas de hacer, y luego vas a voltear la prenda hacia el derecho y doblar la perilla justo a la mitad por donde marcaste el piquete. Después vas a doblar el margen de costura hacia adentro, tapando justo la costura que acabas de hacer. Y vas a pasar un pespunte por todo el borde con margen de un 16. Cuando estés pasando esta costura, es muy importante que te asegures que el ancho de la perilla es constante durante todo el largo de la prenda. Al final te debe quedar algo así por el derecho y se debe ver algo así por el revés de la prenda. Acá te estoy mostrando el ejemplo de una perilla postiza en una prenda ya terminada. Como ves, este tipo de perilla lo distingues porque tiene esta pequeña pestaña que se forma por la costura que ya hiciste. Este tipo de perillas también funciona para coser cintas decorativas o apliques a lo largo de la perilla. En este caso estoy utilizando esta tela de un color diferente para hacer la demostración. Entonces primero vas a coser tu cinta decorativa sobre el derecho de la perilla por el lado que lleva entretela. Para esto estoy pasando una costura recta con un margen de 7 milímetros por todo el borde. Una vez que termines de coser la cinta decorativa, vas a repetir los mismos pasos que con la perilla anterior. Vas a coser la perilla por el revés de la prenda, luego la vas a voltear y con ayuda de una plancha vas a doblar el margen de costura hacia adentro. Finalmente vas a pasar un pespunte sobre el derecho de la perilla, igual que con la explicación pasada. Como ves, te debe quedar algo así, y esta técnica la puedes utilizar para coser una gran variedad de apliques en esta parte de la prenda. Ahora pasemos a la perilla incorporada. Este tipo de perillas ya viene incluido en la pieza del frente de la prenda, y como ves, el molde trae 2 piquetes para indicarte por dónde se debe doblar la perilla y por dónde se debe pasar la costura. Como ves, estos 2 piquetes también te sirven para señalarte en dónde debes pegar la entretela de la perilla. Entonces, igual que en la explicación pasada, lo primero que vas a hacer es entretelar la perilla de la prenda, utilizando los piquetes como guía. Una vez que termines de entretelar, vas a doblar la perilla hacia adentro con ayuda de una plancha. Y después vas a doblar el margen de costura, asegurándote que tape completamente la entretela. Después de eso vas a pasar una costura recta a lo largo de toda la perilla. En este caso no estoy tomando como guía el borde del margen de costura, sino el borde exterior de la perilla, para asegurarme que la costura quede pareja por todo el largo. Al final te debe quedar algo así por el derecho y se debe ver algo así por el revés. Este es un ejemplo de una perilla incorporada en una prenda. Este tipo de perillas es el más fácil de hacer y por eso siempre lo incluyo en mis tutoriales de blusas o chaquetas. El link del tutorial de esta chaqueta te lo voy a dejar en la descripción de abajo, al igual que el link de esta camisa. Hasta este punto del video ya vimos 2 formas de utilizar la perilla postiza y cómo coser una perilla incorporada. Ahora pasemos a una perilla postiza cuello en V.
que es un tipo de perilla un poco más compleja de hacer. Este tipo de perillas lo utilicé para el tutorial de esta blusa, el cual también te lo voy a dejar en la descripción, y básicamente se cose del mismo modo que la perilla postiza que vimos anteriormente, solo que hay que tener en cuenta varios trucos al momento de coser para que el cuello en V quede perfecto. Primero voy a juntar ambas partes de la perilla por el borde externo de esta, y luego voy a hacer un piquete en la punta para que ahorita que voltee esta prenda me asegure que quede bien doblada. Y ahora sí la voy a voltear para pespuntar todo este borde. Como ves, estoy cosiendo con margen de un 16 por todo el borde y estoy aplanando muy bien la tela para que la costura quede bien hecha. Una vez que llegue al pico del cuello en V, voy a sacar la punta con ayuda de unas tijeras para asegurarme de que esto sí quede con el ángulo con el que fue hecho y no que quede como en curva. Luego bajo la aguja, subo el prensatelas, giro la tela y continúo cosiendo. Como esta perilla tiene un ángulo, para asegurarme de que quede bien derecha, voy a alinear primero el pico de la perilla con el pico de la prenda y lo voy a sujetar con un alfiler. Luego voy a hacer un pequeño piquete en la punta de la perilla para poder doblar esta más adelante. Y estoy trabajando sobre el revés de la prenda. Entonces lo primero que hay que hacer para coser esta parte es hacer un atraque de 3 o 4 puntadas hacia abajo o hacia arriba para asegurarnos de que quede bien alineada. Luego ya podemos seguir cosiendo normalmente. Entonces, como ven, ya marqué aquí en la prenda donde debe quedar el pico de la perilla. Entonces voy a alinear este punto de aquí con este otro de aquí y voy a hacer unas 3 puntadas. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a asegurar de que estos dos puntos sí hayan quedado bien alineados. Puedo ver que sí, entonces ya voy a continuar cosiendo el resto de la perilla. Una vez que termine esta costura, voy a doblar la perilla hacia el derecho de la prenda y voy a doblar el margen de costura de la perilla hacia adentro. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas más importantes para hacer este paso? Primero, que esta costura que acabamos de hacer no se debe ver, es decir, esto debe quedar así oculto, porque si queda así, esa costura ya se ve muy fea. Y lo otro que ya mencioné anteriormente es que la perilla debe tener el mismo ancho por todo el largo de la prenda. Es decir, no me puede quedar bien aquí arriba y que luego aquí abajo me quede más cortico, no. Debe quedar parejo por todo el largo. Ahora, aquí que ya llegué al pico de la perilla, voy a hacer lo mismo que hice cuando cosí el otro lado, y es hacer un pequeño piquete. Para esto voy a calcular con un lápiz más o menos hasta donde debe llegar, y voy a hacer el piquete con unas tijeras. Luego voy a doblar muy bien la tela hacia adentro para seguir cosiendo. Puedes utilizar un desbaratador o la punta de unas tijeras para ayudarte a acomodar el pico de la perilla. Y al final este tipo de perilla se ve así en una prenda ya terminada. El video completo de esta perilla lo encuentras en mi Instagram, en la sección de Instagram TV. Y como pudieron ver en el paso a paso, coser las perillas es un proceso bastante sencillo, a excepción de la perilla cuello en V, que es un poco más complicada para que quede bien hecha. Si quieren seguir aprendiendo estas técnicas de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque en el próximo video les voy a hablar sobre los diferentes tipos de textiles. Recuerden que voy a estar publicando videos todos los viernes y los domingos, pero aún así denle click a la campanita para que YouTube les mande una notificación cada vez que publique un video nuevo. Mientras tanto, les recomiendo que vean estos dos videos de acá, en donde también explico otras técnicas de confección. Y también los invito a que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque ahí les pregunto qué clase de tutoriales les gustaría ver más adelante y aprovecho para responder sus dudas e inquietudes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.